Parece que Silent Hill nos quiere sorprender con sus últimos movimientos y, esta vez, la sensación es diferente. No se trata solo de nostalgia o de revivir lo clásico, se trata de una estrategia que empieza a sentirse calculada. Konami finalmente está lista para mostrarnos algo concreto de uno de los proyectos más misteriosos de toda esta nueva etapa, Silent Hill Townfall. Y cuando una franquicia con el peso histórico de Silent Hill guarda silencio durante tanto tiempo, cualquier movimiento deja de ser casual y se convierte en un mensaje. Estamos hablando de un proyecto que fue anunciado junto a otros títulos importantes del renacimiento de la saga, pero que desde entonces permaneció en la sombra, sin gameplay claro, sin detalles profundos, sin una fecha oficial, solo expectativa, y ahora con una transmisión dedicada específicamente a Townfall, todo indica que ese silencio está a punto de romperse, pero lo más interesante es que este momento no ocurre en el vacío. Mientras Konami se prepara para dar un paso decisivo, Capcom también mueve ficha dentro del survival horror. Resident Evil 4 Remake y Resident Evil Village han recibido doblaje oficial al español latino, algo que durante años fue una de las peticiones más fuertes de la comunidad en nuestra región. Dos franquicias históricas, dos estrategias distintas, pero un mismo mensaje. El terror está entrando en una nueva etapa de consolidación. Hola, bienvenidos a Ride Speed, el hogar de los remakes y el gaming retro. Hoy vamos a analizar qué significa realmente el posible anuncio de Townfall, qué tan sólida es la fecha que apunta a marzo del 2026 y por qué el movimiento de Resident Evil podría marcar un antes y un después para el mercado latinoamericano. Y al final del vídeo te tengo una sorpresa increíble que no te querrás perder. Si te interesa descubrir todo esto, comencemos. From the edge of the circus for the games to begin. Gladiators draw their swords from their ranks for Armageddon. Silent Hill Townfall y el evento que puede cambiarlo todo. Tal y como vemos en pantalla, Townfall no es un remake ni una secuela tradicional. Es una propuesta distinta dentro del universo de Silent Hill, desarrollada por No Code, un estudio que ha demostrado saber construir terror psicológico a través de la narrativa y la atmósfera más que del combate directo. Eso ya marca una diferencia importante. Lo verdaderamente clave es que Konami ha decidido dedicar una transmisión completa al proyecto. Cuando una compañía hace esto, significa que está preparada para mostrar algo sólido, gameplay real, detalles argumentales o incluso una fecha concreta. ¿Fue así? Lo resolveremos en breve. Ya no estamos en la fase de teaser conceptual. Estamos entrando en terreno decisivo. Townfall representa algo delicado, el equilibrio entre respetar la esencia clásica de Silent Hill y atreverse a innovar. Si se inclina demasiado hacia lo experimental, podría dividir opiniones. Si se apega demasiado al pasado, podría perder identidad propia. Esa tensión es precisamente lo que hace que este proyecto sea tan interesante. Posible fecha de lanzamiento, marzo 2026. Aquí es donde la conversación se vuelve aún más intensa. Diferentes reportes apuntan a una posible fecha de lanzamiento en marzo de 2026. No es oficial, pero la información surgió de una tienda que listó el juego con una fecha específica antes de retirar el dato. Este tipo de filtraciones no suelen aparecer de la nada. Muchas veces las tiendas reciben información preliminar que luego se ajusta, pero cuando una fecha concreta se filtra, suele haber una base interna detrás. Si marzo de 2026 termina siendo real, significaría que Townfall está mucho más avanzado de lo que muchos imaginaban. También colocaría a Konami en una estrategia clara: mantener activo el renacimiento de Silent Hill
con lanzamientos escalonados que sostengan el interés año tras año. Sin embargo, si la fecha no se confirma en las próximas semanas, el debate cambiará inmediatamente hacia posibles retrasos o ajustes de desarrollo. En una franquicia que tuvo años de inestabilidad, la gestión de expectativas es crucial y Konami sabe que esta vez no puede permitirse fallar. Resident Evil y el doblaje latino, un movimiento clave. Mientras Silent Hill se prepara para dar su siguiente paso, Capcom hace pocos días ha realizado un movimiento que impacta directamente en nuestra región. Resident Evil 4 Remake y Resident Evil Village recibieron de forma sorpresiva doblaje oficial al español latino. Durante años, la comunidad latinoamericana pidió localización completa con voces adaptadas a nuestra región. Finalmente, ese cambio está llegando a títulos fundamentales del survival horror moderno. No es solo una mejora técnica, es un reconocimiento al peso del mercado latino dentro de la industria. Sin embargo, no todas las versiones recibieron esta actualización, lo que demuestra que todavía existen decisiones discutibles en cuanto a soporte y distribución. Aún así, el mensaje general es claro. Capcom está ajustando su estrategia global y entendiendo que la experiencia regional importa. Ahora dime tú, ¿te gustaría ver estas adaptaciones en Resident Evil 2 y 3 Remake o bien en las nuevas entregas? Dime qué piensas abajo. Cuarto tráiler de Resident Evil Requiem. Regresos que cambian el tablero. La sorpresa que les prometí. Una bomba. Tal y como podemos ver en pantalla, el nuevo adelanto de Resident Evil Requiem mostrado en el State of Play no solo cumple la función de tráiler de lanzamiento previo al 27 de febrero, lo realmente importante está en los detalles que deja caer y en lo que podrían significar para la narrativa de la saga. Uno de los puntos más comentados es la fuerte insinuación del regreso de Rebecca Chambers. Aunque Capcom no lo confirma de manera explícita, las pistas visuales y el enfoque hacia conexiones directas con el pasado de Umbrella abren la puerta a que uno de los rostros clásicos vuelva a ocupar un rol relevante. Si esto se concreta, no sería un simple cameo nostálgico. Rebecca representa el vínculo directo con los eventos fundacionales del desastre biológico, y su participación podría aportar una perspectiva científica y emocional distinta dentro del conflicto actual. A esto se le suma la confirmación del regreso a la comisaría de Resident Evil 2. No hablamos de un guiño superficial, sino de un espacio clave en la mitología de la franquicia. Volver a la RPD implica reabrir heridas narrativas, reconectar con decisiones pasadas y posiblemente reinterpretar acontecimientos bajo una nueva luz. Es una jugada calculada. Cuando Capcom decide reutilizar un escenario tan emblemático, normalmente lo hace para reforzar la carga simbólica de la historia. El análisis es claro. Sí, Requiem está trayendo de vuelta personajes y escenarios fundamentales, no es solo para apelar a la nostalgia, sino para consolidar un capítulo que parece decidido a cerrar ciclos importantes dentro del universo de Resident Evil. La pregunta ahora es si estos regresos serán el núcleo de la trama o el detonante de algo todavía más grande dentro del canon. Para terminar, el momento clave del survival horror. Si juntamos todas las piezas, el panorama es más grande de lo que parece. Por un lado, Silent Hill Townfall se prepara para una revelación que podría definir el verdadero regreso de la saga. Por otro lado, Capcom no solo refuerza el vínculo con Latinoamérica, con el doblaje oficial, sino que además deja pistas narrativas muy fuerte en el nuevo tráiler de Resident Evil Requiem. El posible regreso de Rebecca Chambers y la confirmación de la comisaría de Resident Evil 2 no son decisiones menores, son movimientos
movimientos que indican que Capcom está mirando directamente a su propia historia para construir algo más ambicioso. No es solo continuidad, es consolidación de legado. Ya no estamos en una etapa donde el terror sobrevive únicamente gracias a la nostalgia. Estamos viendo cómo estas franquicias intentan evolucionar sin romper su identidad. Konami apuesta por el misterio y la redefinición con Townfall. Capcom apuesta por reforzar su canon, cerrar ciclos y reconectar con sus pilares más icónicos. De todo esto nos surgen algunas preguntas. ¿Será Townfall el proyecto que termine de consolidar el regreso definitivo de Silent Hill? ¿Logrará Requiem convertirse en el capítulo más determinante de Resident Evil en años? Personalmente, sigo esperando con mucha atención el remake de la primera entrega de Resident Evil, o sea, el remake del remake. Sabemos que es una posibilidad latente y si todo este movimiento apunta a fortalecer el legado, ese anuncio podría ser el siguiente gran golpe sobre la mesa. Ahora quiero leerlos a ustedes. ¿Confían en lo que está preparando Konami? ¿Creen que los posibles regresos en Requiem marcarán un antes y un después en la saga? Y sobre el doblaje latino, ¿lo sienten como un paso histórico o simplemente como algo que debió llegar mucho antes? Si llegaron hasta aquí y les interesa todo lo que viene para Resident Evil y sus posibles remakes, les dejo un vídeo que realmente no se pueden perder. Lo tienen justo aquí arriba, también en la descripción y en las pantallas finales para que puedan verlo apenas termine este. Y antes de irme, les dejo en pantalla un gameplay breve con doblaje latino oficial de Resident Evil. Nos vemos en el siguiente vídeo. 30 de septiembre de 1998. Un día que no olvidaré. El policía que yo era murió y Raccoon City fue destruida gracias a las armas biológicas de Umbrella. Yo conseguí escapar, pero muchos no pudieron. Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno. No tenía otra opción. Las pruebas, las misiones, casi me matan, pero al menos pude despejar la mente. Si pudiera olvidar lo que pasó, el dolor, solo un momento, esta vez podría ser distinto. Debe serlo. Dime, Yankee, ¿qué te trae a un sitio tan horrible? Está en medio de la nada. Digamos que busco a alguien. Perdón por la intrusión. Busco a un policía. ¿Vino aquí? Nido. Aquí Cóndor 1. Aquí Hannigan, ¿situación? La hija del presidente, Aguilucho, está aquí en el pueblo. Tal y como lo esperaba. Muy bien. Necesito que busques un lago. Puede estar por ahí. Recibido. Veré qué encuentro. Date prisa. Algo le pasa a los aldeanos. Mis escoltas están... Mierda. Aquí vienen.
that order. We're moving out. Gente, les habla Rice. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthurus Mengs. Hasta luego.